intención de estos sujetos que estarían involucrados en el crimen de Rodrigo González y Carolina Calleja. Hay operativos que se han estado desarrollando durante las últimas horas en la región de O'Higgins como parte de esta investigación que se está llevando adelante, y luego de esta serie de diligencias y operativos en la comuna de Graneros habrían dejado a estas personas detenidas. Se señala preliminarmente que estos detenidos estarían vinculados a este asesinato del matrimonio. Ocurrió en el sector de Nuevos Campos, en la comuna de Graneros, el pasado 12 de marzo. No se proporciona todavía mayor información. Los involucrados serían parte de una banda que tiene antecedentes por delitos comunes, aunque la información todavía debe ser precisada por parte del Ministerio Público y por la Policía de Investigaciones. Este es un hecho que ocurrió a mediados de marzo, en el que este matrimonio compuesto por Rodrigo González y Carolina Calleja fue brutalmente asesinado a balazos en su parcela, ubicada en la comuna de Graneros, en la región de O'Higgins, una vez que irrumpe un grupo de sujetos al interior de este terreno, donde aparentemente habrían ingresado con la intención de cometer un robo. En aquella ocasión, el fiscal regional comentó que podría tratarse de un posible robo. Esa era una de las hipótesis, pero no se descartaba que podría tratarse de otro delito o que otras intenciones podrían tener estos sujetos que irrumpieron en aquella oportunidad. Y aparentemente, en caso de tratarse de un delito de robo, este pudo haber sido frustrado por el propio dueño de casa, Rodrigo González, quien tenía también armas en su interior, armas que estaban debidamente inscritas. De acuerdo a la diligencia y a la evidencia balística levantada en el lugar, en aquella ocasión se hablaba de al menos unos 70 casquillos que habrían quedado en el lugar, lo que da cuenta del alto poder de fuego de los delincuentes que llegaron en esa ocasión, lo que se suma además a los disparos que habría realizado el dueño de casa con la intención de poder frustrar este delito, que esa es una de las hipótesis, que esto no ha sido confirmado por ahora, si se trató o no, o si esa es la línea investigativa que ha cobrado más fuerza, la de un robo carácter de frustrado. Sí se han estado desarrollando distintas diligencias, y durante las últimas horas un operativo que ha terminado con personas detenidas. Se habla de 3 detenidos inicialmente, que es la información que estaría confirmada hasta ahora. Hay que ver qué tipo y qué grado de participación tienen estos detenidos en este delito. Falta que tenga alguna vocería a la Fiscalía o la Policía de Investigaciones para referirse a esta diligencia con respecto a este doble homicidio, de quienes se trata, si formaba parte aparentemente de una banda que cometía delitos comunes. Una de las hipótesis que también estaba cobrando fuerza es que, si bien en algún momento se sospechó eventualmente de crimen organizado o de algún otro hecho vinculado con delitos violentos o delitos graves, luego surge una hipótesis vinculada al actuar de una banda que estaría detrás de delitos comunes en la región o delitos vinculados al robo de elementos vinculados al rodeo, de artículos de rodeos o de caballos. Vamos a esperar qué información pueda proporcionar el Ministerio Público en ese sentido. Se ha desarrollado un masivo operativo en la zona que ha contemplado el allanamiento de 12 casas durante el curso de esta madrugada. Y de acuerdo a esta información, los involucrados, hay 3 de ellos que han sido detenidos, que serían parte de esta banda que tiene antecedentes por delitos comunes, aunque la información, insistimos, todavía no ha sido confirmada con respecto a si pertenecían a una banda, a qué banda, a qué se dedicaba o cuál habría sido la intención de estos sujetos al momento de haber ingresado a esta parcela donde vivía este matrimonio que fue asesinado muy violenta y cobardemente en aquella oportunidad. Por lo tanto, ya luego de aproximadamente 2 meses, esta investigación estaría teniendo los primeros resultados ya más concretos.
con detenciones, que eso era muy importante, por un lado ya con la identificación de sujetos, también detenciones. Hay que esperar de todos modos si que estas detenciones a veces suele ocurrir, que pueden ir variando el número, que hay allanamientos, a veces se percatan de manera flagrante de otro tipo de delitos, pueden haber detenidos por otros delitos, entonces de manera flagrante, y hay que esperar y ver si finalmente estos detenidos son o no quienes tienen vinculación directa o qué tipo de participación tienen con este delito que es el que está siendo investigado, este doble homicidio que ocurrió en la comuna de Graneros. Hay información, todavía esto está en desarrollo, que está disponible en nuestro sitio web chbnoticias.cl, donde vamos a ir ampliando en algún momento más conforme ya se vayan conociendo nuevos antecedentes. Para poner en contexto, vamos a escuchar un extracto de la llamada que, recordemos, alcanzó a realizar en aquella oportunidad Carolina Calleja, una vez que se percata la presencia de estos delincuentes quienes van ingresando a su domicilio, a la parcela, intenta ponerse en contacto con Carabineros, llama al 133, contestan, pero lamentablemente Carabineros no logró dar obviamente con este domicilio, y una vez que llegan, el matrimonio había sido asesinado. Escuchemos un extracto de esta llamada, 133. Carabineros, buenas noches. ¿Cuál es su emergencia policial? Que nos están robando acá en Nuevos Campos, al fondo donde está la Media Luna. Hay como 4 personas, nos están disparando. Por favor, vengan. Urgente. ¿Cuál es la dirección? Nuevos Campos, acá en la compañía con Nuevos Campos, donde está el Cristo afuera. Por favor, vengan, son como 5 personas, estamos solos y nos están disparando. ¿Esto en Rancagua, Graneros? Bueno, ese es un extracto de esa llamada que conocimos en aquella oportunidad, una vez que Carolina Calleja se comunicaba con Carabineros para dar cuenta de la presencia de los delincuentes, solicitando una pronta ayuda, que pudiera llegar Carabineros al lugar. No pudieron dar rápidamente con el domicilio, suma la poca o escasa dotación policial que había y que hay en la comuna de Graneros, la distancia que hay, además con respecto al cuartel policial. Tenemos ya información confirmada por parte de la PDI, esto también ya lo han publicado en sus redes sociales. Todavía información sin desarrollo, pero ya hay antecedentes confirmados, donde indica la PDI que en un operativo masivo en Graneros, San Francisco de Mostazal y en Rancagua, en estas 3 comunas de la región de O'Higgins, y con la participación de más de 200 detectives de diversas unidades de la PDI, se han realizado diversos allanamientos en donde fueron detenidos 2 ciudadanos chilenos, quienes serían los autores materiales del doble homicidio ocurrido en marzo en la comuna de Graneros. El operativo continúa en desarrollo. Esta es la información que publica a esta hora la PDI, confirmando entonces la detención de estos 2 ciudadanos chilenos en calidad de autores materiales de este grave delito del doble homicidio que ocurre el pasado 12 de marzo en la comuna de Graneros, en donde estos delincuentes han dado muerte a este matrimonio. Un operativo masivo, simultáneo, ya ha trascendido que se han realizado allanamientos en al menos 12 inmuebles y en 3 comunas. Por un lado, la comuna de Graneros, San Francisco de Mostazal, también en Rancagua, en un operativo que ha requerido de un gran esfuerzo por parte de la PDI, con cerca de 200 funcionarios de diversas unidades que han estado trabajando en la investigación y también que han colaborado en estos diversos allanamientos en medio de este macro operativo que se ha desarrollado en las últimas horas en la región de O'Higgins, en donde ya se entonces había logrado identificar y posicionar a quienes serían autores materiales de este delito, identificados, ya detenidos. Lo que falta determinar es si falta todavía por detener a más delincuentes, cuántos delincuentes en rigor habrían ingresado a esta parcela en aquella oportunidad
y por lo tanto hay que esperar además qué es lo que pueda informar ya en alguna vocería tanto la PDI como el Ministerio Público. Hasta ahora la Policía Civil ya confirma entonces la detención de dos sujetos como presuntos autores materiales de este doble homicidio. Estamos junto a Max Frick a esta hora, quien se encuentra en la región de O'Higgins. Max, ya te vemos para ir ampliando con algunos antecedentes que se van conociendo. Todo esto sí está todavía en completo desarrollo, Max, pero ya se confirma entonces la detención de estos dos sujetos como presuntos autores materiales del homicidio de este matrimonio. Buenas tardes. Hola Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, un hecho que se realizó durante esta mañana, más de 200 efectivos policiales que allanaron una decena de inmuebles acá en la región de O'Higgins, en las comunas de Rancagua, San Francisco de Mostazal y particularmente Graneros, donde habrían sido detenidos estos dos sujetos. Sebastián Hernández nos va a mostrar en vivo lo que está pasando ahora en el cuartel de la Policía de Investigaciones, porque acá estarían detenidas las dos personas que van a ser puestas a disposición de la justicia, probablemente ya el día de mañana, no sabemos si en horas de la tarde, no lo ha confirmado todavía el Ministerio Público. Se anuncia que van a, eso sí, realizar una rueda de prensa conjunta con la Policía de Investigaciones. Hubo un equipo multidisciplinario que realizó los allanamientos acá en la región de O'Higgins y que logró la detención de estos dos sospechosos que serían las personas que habrían ingresado ese día al domicilio del matrimonio González Calleja en el sector de Graneros, en donde realizaron más de 70 disparos, según pudo constatar la investigación y el peritaje balístico que realizó en ese lugar en la CRIM, que es el Laboratorio de Criminalística de la Policía Civil. Estas dos personas estarían sindicadas como los autores materiales, eso es por lo menos lo que dice el comunicado de la Policía de Investigaciones, por lo tanto serían las personas que habrían realizado los disparos. Hay que recordar que en el contexto de este crimen hubo posicionamiento incluso de un arma Glock con un cargador extendido por la cantidad de disparos que se realizaron en ese lugar cuando eran cerca de las 4:30 de la mañana, cuando Carolina Calleja Lucero, de 51 años, hace este llamado desesperado a Carabineros desde un baño del interior de esta casa, reportando que estaban siendo víctimas de un robo y que estaban siendo atacados a disparos. Bueno, esa llamada telefónica duró un par de minutos hasta que finalmente se corta. Carabineros intenta realizar de nuevo la conexión telefónica con esta víctima, pero no lo realiza. Llaman en más de 40 ocasiones, pero claro, ya no contestaba porque esta víctima había perdido la vida junto a su marido Rodrigo González, producto de este delito que sufrieron en su casa, que ahora vamos a tener la certeza cuando el Ministerio Público seguramente formalice cargos, si es que se trata efectivamente de un robo con un doble homicidio, que era inicialmente lo que se había caratulado, aunque no se descarta ningún tipo de hipótesis en este caso, principalmente asociados incluso a lo que se creía que podría ser una venganza por algún tema que tuviera la víctima, principalmente con temas agrícolas. Esa es una de las tesis que cobra menor relevancia en este caso, pero tampoco fue en su momento. Por lo tanto, hay que determinar si efectivamente hubo la sustracción de alguna especie desde el interior del domicilio que pudiera acreditar el homicidio, pero esa es una situación que seguramente vamos a conocer de control de detención de estos dos imputados, que son dos personas que residirían acá en esta misma comuna y que probablemente fueron posicionados de acuerdo a distintas evidencias que quedó en el lugar. Hay que recordar que pese a ser un predio agrícola, Pato, sí, un predio rural, habían cámaras de seguridad, por lo tanto se tiene que haber cada vehículo en el cual llegaron estos sujetos y escaparon, además de la múltiple evidencia balística que fue encontrada en el lugar. Sí, había gran evidencia, había oportunidad, al menos durante el primer día de diligencia, el día posterior, se daba cuenta al menos unas 70 casquillos o vainillas, lo que daba cuenta del alto poder de fuego, la utilización de armamento semiautomático, automático por parte de los delincuentes. A eso hay que tomar en cuenta que probablemente acá hubo la utilización de armamento por parte del dueño de casa, quien hay que esperar ahora la información que va a entregar el Ministerio Público y la PDI, porque se firma la detención de estos dos presuntos autores materiales, pero hay que ver finalmente cuál es la línea investigativa, porque tú también lo deslizabas, en un comienzo se comentaba o se sospechaba en relación a, por ejemplo, delitos de amenaza, o si es que actúa acá el crimen organizado, pero luego esto fue mutando aparentemente a un delito, entre comillas, común.
de una banda que ya habría estado cometiendo delitos en la región, vinculado, por ejemplo, al robo de artículos del deporte ecuestre o de rodeo, de caballos. Por ahora tenemos esa información. No sé si tú manejas ya esa información de cuál sería la línea indicativa o es lo que falta por ahora por aclarar. ¿Qué es lo que habría ocurrido finalmente en la oportunidad y como para explicar qué es lo que ocurre con y que termina con la muerte de este matrimonio? Claro, tú lo decías, no solamente hay evidencia balística que se recoge de parte de las armas que utilizaron las personas que cometieron este doble homicidio, sino que también hay evidencia balística en cuanto a una legítima defensa por parte de la víctima que aparentemente también habría utilizado su escopeta para defenderse mientras le daba tiempo a su esposa para poder realizar esta llamada desesperada desde el baño de la pieza principal de este matrimonio, llamado que duró aproximadamente 4 minutos, en las cuales ella señala la ruta de cómo llegar, porque ese lugar no era un lugar de fácil acceso para Carabineros. De hecho, una de las principales críticas en esos momentos fue que Carabineros tardó casi 1 hora en llegar hasta este lugar porque era un camino rural, porque no estaba señalizado, porque no había luminaria pública en el sector. Por lo tanto, cuando llega Carabineros se encuentran ya con esta escena realmente dramática de las 2 personas ya sin vida y el inmueble con una gran cantidad de impactos balísticos. Principalmente lo que nota Carabineros al llegar son los impactos balísticos en las ventanas. Posteriormente se encuentran con este panorama desolador y estas 2 víctimas ya sin vida. Pero claro, las líneas investigativas apuntaban siempre como principal tesis al delito de robo con homicidio, pero de a poco se fueron dando otras líneas investigativas que hasta el momento no han cobrado fuerza. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer, Pato, acá es esperar claramente lo que va a señalar el Ministerio Público. Seguramente va a hablar el fiscal regional de Rancagua junto al director, al director regional de la PDI, para poder ver qué va a pasar. Están saliendo equipos desde acá, desde la Policía de Investigaciones, algunos incluso se han señalado que iban rumbo a algunos centros asistenciales para realizar un procedimiento protocolar, que es la constatación de lesiones de las 2 personas que fueron detenidas para poder llevarlos hasta su audiencia de control de detención y que no exista ninguna discusión de parte de la defensa, por ejemplo, con respecto algún tipo de apremio ilegítimo en contra de los detenidos. Ese es un procedimiento que se realiza habitualmente. Y posterior a eso, seguramente estas personas van a ser conducidas, ya sea hasta los tribunales de garantía de Rancagua, si es que la audiencia de formalización de cargos se realiza hoy. Si se confirma que se realiza mañana, seguramente van a pasar toda esta jornada acá, en presencia, lo más probable, de algún abogado defensor. No sabemos si va a ser un defensor penal público o un abogado particular, que seguramente podrá tener algún tipo de opinión con respecto a esta situación, también incluso con respecto a una presunta declaración que puedan hacer los imputados. Muchas veces se les sugiere guardar silencio para no implicarse más en la relevancia de los hechos. Vienen llegando equipos de la PDI constantemente a este lugar, equipos que probablemente realizaron el allanamiento porque vienen con las ropas características de la Policía de Investigaciones cuando realizan entradas y registros. Viene una persona adentro, no sabemos si es un detenido. Vamos a ver si Sebastián Hernández puede, porque el vidrio, Pato, no sé si tú lo logras notar, claramente es polarizado, por lo tanto no se logra ver quién va en el interior, pero posiblemente puede ser un detenido, una de las personas que actuaron ese 15 de marzo en ese crimen realmente brutal que afectó a este matrimonio en Graneros. Estamos hablando de Carolina Callejas y también de Rodrigo González. No sé, Pato, si tú lo alcanzaste a notar, nosotros no pudimos ver desde acá si es que iba un detenido al interior del vehículo. Sí, se alcanza a distinguir a alguien. Mira, ahora tal vez si se mueve Sebastián hacia un costado, que seguramente van a cerrar el portón ahí, se va a ver cuando descienda de este vehículo, pero iba una persona detenida al medio. Vamos a ver si bajan alguna persona. Iba siendo custodiada por 2 funcionarios de la PDI. Mira, por ahí pues, ahí van a descender. Sí. Estamos viendo. Aprovecho de confirmarte que estamos. Vamos a ver si bajan a la persona, porque no alcanzamos a distinguir bien, pero acá vamos a poder ver seguramente si es que hay algún detenido. Bueno, ahí va una persona con una chaqueta de camuflaje, estas típicas camuflaje militar, probablemente. Sí, una de las personas que probablemente participe de hecho, así que
Ahí, Pato, les Max. mostrábamos en exclusiva el primer detenido que pudimos ver de estos allanamientos, que no tenemos conocimiento si es un detenido directamente por el caso. Muchas veces en estos operativos se realiza la detención de personas en delitos de Francia, porque se les puede encontrar droga en su casa o armas. Pues claro, no tenemos la certeza de que sea una de las personas detenidas. Ha salido una persona en la PDI. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Voy a hacer una consulta. Llegó una persona detenida, no sé si tienen antecedentes, si esa persona... Perfecto, muchas gracias. Bueno, una funcionaria de la PDI que nos dice que no nos puede entregar información. Max. Cuéntame, Pato, sí. Sí, que claro, en algún momento también, cuando todo esto estaba trascendiendo, todavía no era oficial la comunicación por parte de la PDI, se daba cuenta de 3 detenidos, que tal vez pueda haber más detenidos justamente porque son numerosos allanamientos y puede haber a lo mejor o han constatado otros delitos en flagrante, a veces también vinculados con drogas o plantación de cannabis, por solo mencionar o poner algunos ejemplos. También lo que tú mencionabas, tenencia ilegal de armas de fuego, puede haber otros detenidos que no estén particularmente vinculados o posicionados con este crimen. Por eso que tal vez pueda haber más detenidos, pero sí se reporta que son 2 quienes tienen vinculación directa con este doble homicidio. Lo que sí hay que esperar ahí si es que puede haber también, o falta por detener, más personas vinculadas a esta misma investigación. Y ahí es donde vamos a tener que ver además cuál es la información, cuál es la hipótesis que va sosteniendo el Ministerio Público. También para poder explicar, Max, cómo actúan los delincuentes en aquella oportunidad. Porque acá, claro, hablamos de un delito probablemente de robo con homicidio, un robo que habría sido frustrado aparentemente por el propio dueño de casa, que también despertaba muchas dudas, alimentaba ahí bastantes teorías, todo esto, la forma en la que irrumpen los delincuentes, porque no solo acá dan muerte al dueño de casa, que se entiende que tal vez hubo algún enfrentamiento entre ellos dos, todo esto lo veo también en condicional, pero porque además dan muerte luego a Carolina, a quien estaba libre y quien había estado realizando este llamado. Entonces eso es lo que también era bien particular de este caso. Acá no simplemente ellos escapan. Claro, siempre llamó la atención la gran cantidad de evidencia balística encontrada en el lugar. Eso no es común en un delito de robo, claramente. Encontrar 70 casquillos de pruebas balísticas de armas que fueron disparadas por los delincuentes y algunas también que fueron disparadas para repeler el ataque de parte del dueño de casa, no es un hecho común en un delito de robo. Por eso en algún momento se especuló con alguna teoría conspirativa de algún tipo de venganza hacia el dueño de esta propiedad, algo que no ha podido ser comprobado. Hay ya 2 personas detenidas, seguramente vamos a poder desentrañar este misterio de cuál es la motivación de estas personas para llegar esa madrugada hasta ese domicilio y realizar este doble crimen brutal de este matrimonio de personas que realizaban actividades agrícolas ahí en el sector de Llaneros. Y seguramente si estos imputados pueden entregar antecedentes a la policía de si actuaron solos, si actuaron con otras personas, si solamente ellos fueron los autores materiales, si hay una persona que dio la orden para realizar este delito, que es ya un autor intelectual, seguramente lo vamos a ir conociendo, Pato, con el pasar de las horas y seguramente ya cuando haya una vocería oficial de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía. Bien, Max, nos vamos a mantener ahí al tanto. Quedamos pendientes de lo que está ocurriendo en Rancagua, donde la PDI entonces ha logrado la detención de 2 sujetos de nacionalidad chilena y que tendrían vinculación directa, habrían sido detenidos en calidad de autores del homicidio de este matrimonio, este doble homicidio que ha consternado a la zona. Luego de 2 meses ya hay resultados positivos en esta investigación. Muchas gracias, Max. Vamos a estar contigo también más adelante en nuestra edición de Medio.